Cuando una persona te tilda de comunista o de socialista, te apuesto a que no tiene idea ni siquiera de en qué consiste esta ideología. Así que el día de hoy vamos a estudiar en qué consiste el socialismo y vamos a comprobar que la extrema derecha que ha gobernado Colombia, llámense Uribe, Duques, Valencia, Lleras, son en realidad socialistas. Nos remontamos al siglo XIX, donde Yusuf Mosani y Pierre Joseph nos dan postulados como el que no digas tú, sino di nosotros, y como el que la propiedad privada es un robo. Entonces, a raíz de esto, la clase política tradicional colombiana toma estos dos postulados para crear así su forma de actuar para gobernar. Por esto, para el ciudadano de pie es tan difícil el adquirir un terreno con vasta cantidad de hectáreas. Es tanto así que el ciudadano de a pie tiene que endeudarse para adquirir un terreno de 42 metros cuadrados y eso en propiedad horizontal, vendiendo prácticamente su alma para pagar un crédito hipotecario que nos dejan condiciones irrisorias de vida. Es por esto que la clase dirigente tradicional nos evita a los ciudadanos de pie incurrir en este robo que es la adquisición de la propiedad privada, amasando ellos mismos grandes cantidades de tierra, tales como el ubérrimo de Álvaro Uribe Vélez, a través de clubes sociales tales como el de Agroingreso Seguro o los paraísos fiscales de Panamá. A raíz de estos postulados, Federico Engels y Karl Marx deciden crear una ideología que se denominó el socialismo y el comunismo, a través del Manifiesto Comunista del Capital. A través de estas tres obras, ellos planteaban que el comunismo era aquella herramienta para desenmarañar el enredo que es la historia, es decir, el comunismo y el socialismo vendrían a ser esa solución total al caos que ha representado la historia del desenvolvimiento humano. Entonces, acá vale hacer una analogía y es cómo el uribismo también vendió esa idea de venir a ser salvador y redentor de los problemas nacionales, cosa que evidentemente no logró porque primero no acabó las FARC, segundo, sus amigos los paramilitares ahora son llamados BACRIM, y tercero, el país siguió envuelto en una guerra después de terminar su periodo presidencial Álvaro Uribe Vélez. Entonces, así como el comunismo fracasó en países como Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, el uribismo fracasó en Colombia. Tanto así que Álvaro Uribe Vélez llegó a ser íntimo de Hugo Chávez, como pueden ver en el video. En la cumbre bella donde todo se emociona. Esta es la cumbre bella donde todo se emociona, con Chávez de Venezuela y Uribe de mi Colombia. Con Chávez de Venezuela y Uribe de mi Colombia. Venezuela, parte linda, vive en nuestros corazones. Venezuela, parte linda, vive en nuestros corazones. Ahora bien, tomando el desarrollo teórico de estas tres obras desarrolladas por Marx y Engels, se logra evidenciar que esta ideología tiene dos fases. La primera fase es denominada socialismo, la cual está constatada en 10 puntos, los cuales vamos a estudiar los más importantes para que evidenciemos que la ideología de extrema derecha que ha gobernado Colombia evidentemente es socialista. En primer punto tenemos la abolición de la propiedad privada. Para entrar en contexto es necesario precisar que Colombia es uno de los países con mayor desplazamiento forzado interno en el mundo entero, por encima de Siria e Irak. Y ojo con la palabra que es desplazamiento forzado interno. Entonces, a raíz de estos desplazamientos de campesinados, de gente víctima del conflicto agrandado por el uribismo, las personas empezaron o se vieron forzadas a dejar su propiedad y sus bienes, y a raíz de esta problemática, muchos de las personas, aproximadamente 7 millones según cifras de la ONU al 2013, se vieron forzadas a que su propiedad privada se viera abolida por una responsabilidad directa o indirecta del Estado Nacional. El segundo paso es la implementación de impuestos fuertemente progresivos para que así los ciudadanos sostengan la funcionabilidad del Estado. Es decir, que con el pago del tributo que hacen los ciudadanos de pie, el Estado funciona.
y esto se evidencia en las leyes que ven acá referenciadas. Si quieren las pueden leer para que se ilustren respecto a que lo que les estoy diciendo es totalmente verdad y es con un fundamento no solamente fáctico sino legal, para que evidencien cómo los mismos gobiernos de la misma línea han venido aumentando impuestos como el IVA, como impuestos a los pequeños y medianos empresarios y no a los grandes empresarios, gravando la condición del ciudadano que no tiene las condiciones para pagar estos impuestos tan irrisorios con un salario tan bajo. Entonces, en este punto también se evidencia que la extrema derecha en Colombia es socialista. El tercer punto es la centralización de los medios de comunicación, es decir, que el Estado no garantiza esa libertad manifestada en la Constitución Política de la libertad de expresión. Y esto lo evidenciamos como a lo largo de la historia los medios de comunicación han cegado a la opinión pública, han cegado a los periodistas para que no den su libertad para que no den su libre opinión. Y esto se evidencia como, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe se le informaba a la sociedad colombiana de ataques a las FARC y se glorificaba el funcionamiento de la política de guerra, de muerte de la seguridad democrática a través de noticias falsas que años después logramos todos evidenciar que se trataba de falsos positivos, que hipócritamente llamamos falsos positivos por no decir que son crímenes de Estado. En el punto número 4 tenemos la distribución igualitaria del trabajo. Como se ha evidenciado en los debates y en todas las propuestas que ha presentado Duque, Álvaro Uribe a través de su títere lo que quiere es implementar una jornada laboral de 10 horas donde quiere hacer efectivamente esa distribución equilibrada y equitativa del trabajo como lo plantea el socialismo, con unas condiciones de trabajo de 10 horas vulnerando el máximo derecho de los trabajadores que es el horario y además sosteniendo que el salario mínimo, tal como lo dicen sus twitters, más salario mínimo, sosteniendo ese salario irrisorio que no alcanza absolutamente para nada y aumentando aún así la capacidad que los trabajadores deben laborar para cumplir las empresas y así generar una economía sostenible, cuando en realidad esto lo que fundamenta es llenar los bolsillos de los mismos poderosos que han dominado la economía nacional. Teniendo en cuenta esto, es necesario precisar, como ven en la imagen, que Colombia es uno de los países donde más del 50% gana un salario mínimo y, como dice el gobierno, las personas viven dignamente con pinches 200.000 pesos mensuales, es decir que una persona no es pobre cuando gana al mes 200.000 pesos. Entonces acá vemos la hipocresía del Estado y cómo pone en práctica este pilar fundamental del socialismo. Como quinto pilar fundamental de esta ideología tenemos la educación gratuita, pero contribuyendo el pago de esta misma con el trabajo infantil. Como ya hemos evidenciado, Iván Duque incurrió en el populismo que tanto criticaba, ahora prometiendo educación gratis y además de eso, como lo dijo en un debate público, que los niños, para que no recaigan en ese flagelo del embarazo a temprana edad, deben ponerlos a trabajar. Candidato Iván Duque. Familia y colegio tienen que trabajar de la mano para dar una formación sexual y reproductiva donde haya un sentido de responsabilidad. Y eso es muy importante en la sociedad colombiana. Adicionalmente hay que ofrecerle a esas niñas desde edad temprana oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de destrezas. Eso también ayuda a generar una cultura de responsabilidad y de prevención para que el tiempo ocioso no las afecte. Candidato Humberto de la Calle. Es decir, que él está avalando esta teoría de que la educación debe ser gratis, pero pagada con trabajo infantil. Culminada esta fase 1, con el cumplimiento de todos estos puntos denominados socialismo, se pasa a la fase 2 que se denomina comunismo, que en pocas palabras y resumiendo, es simplemente la perpetración en el poder de unos pocos para dar en equidad a todos los ciudadanos, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de Colombia, donde las familias de siempre se han turnado el poder, argumentando o fundamentándose en cosas como por ejemplo el Frente Nacional, para así desviar la atención de la opinión pública respecto a las denominadas acusaciones que hace el pueblo respecto a una demagogia, la práctica de una demagogia y la falta de una democracia eficaz en la sociedad colombiana. Ahora bien, son tan hipócritas y tan putamente falsos que nos venden la idea de que
Si vamos a optar por una opción progresista o diferente, nos vamos a ir a la práctica del socialismo y del comunismo y vamos a hacer una segunda Venezuela, cuando a lo largo de la historia hemos estado igual o peor a estos países. Es increíble el cinismo con que la extrema derecha hace estas afirmaciones cuando a cada diario nos asesinan líderes sindicales, cuando el Estado auspicia la persecución política, cuando los crímenes de Estado son tan comunes, cuando a un periodista que hace denuncias directas al Estado lo mandan a callar con una bolsa de almendra o simplemente lo matan. Este es el único país donde la gente que trabaja por lograr un cambio positivo la matan y la gente no dice nada ni hace algo. La gente se indigna por unos días, hace un show mediático y ya, sigue su vida común y corriente, velando por sus intereses particulares y no por los generales, no por los nacionales. Lo peor es que esos mismos asesinos están perpetrados en el poder a lo largo de la historia y lo quieren seguir haciendo. Lo peor y lo más triste es que nosotros mismos los elegimos. Entonces, cuando quede Duque de presidente, porque va a quedar, se evidenció que hubo un fraude en primera vuelta y lo va a haber, y la extrema derecha no va a permitir que haya otra opción como presidente. Duque va a ser presidente. Entonces, cuando nosotros propiciemos eso, no se estén quejando que porque su abuelita no se pensionó, que porque a su hijo le falta educación. No se estén quejando porque este es un país acostumbrado a comer mierda y que le gusta comer mierda. Entonces, comamos mierda y adórnenla con un huevito de mierda. No siendo más, espero que les haya gustado el video. Recuerden que esto lo hago con el objetivo de educar, de concientizar, de luchar contra ese analfabetismo político que caracteriza al pueblo colombiano, porque efectivamente es un pueblo sin memoria que nos hace recaer de nuevo en los mismos flagelos sociales, económicos y culturales. Entonces los invito a que se unan a mis redes sociales, acá las pueden ver. Ahí comparto contenido a diario, ahí hago críticas y denuncias sociales, comparto noticias muy interesantes para que estén informados. Los invito a que compartan el video, a ver si logramos generar un cambio, ya que estas presidenciales parece que están muy berracas de ganar, pero empezar a generar conciencia para ganar una lucha social. Entonces, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.